hace días y dije, ay, voy a leerlo otra vez porque para refrescar la memoria, porque nos habla muy claramente este libro de Ageo y esta enseñanza del pueblo de Dios, del tiempo tan corto que tenemos y de aprovechar el tiempo, no aprovecharlo, pues voy a viajar, voy a hacer esto, no, todo lo contrario, está hablando de aprovecharlo en la vida espiritual con el Señor, de conectarnos con Dios, de acercarnos y de hacer el trabajo de Dios en nuestras vidas. Y pues para mí, cuando lo escuché la primera vez esta enseñanza hace ya muchos años, me impactó y siempre era algo, siempre en mi memoria ha sido de razón por qué hay que buscar más de Dios cada día, dedicar más tiempo a Dios, del tiempo que nos da, las 24 horas en el día, dedicar más tiempo a Dios. So we see here in this book of, it's the time that the people of Israel came out. ¿Se recuerdan, hermanos, que esta enseñanza habla del pueblo de Dios que estaban captivos en Babilonia y por el rey de Siria los dejó ir una cantidad como de 50,000 más o menos, lo que estiman, de judíos, los dejó regresar a su tierra prometida. Y salieron de Babilonia y regresaron con esa mente de regresar y reconstruir el templo. Y sí, se fueron con la ayuda de Dios, regresaron a su tierra, a Judá. Y ahí el Señor abrió puertas para que prosperen. ¿Y qué es lo que pasó? Que pasó días y años, 2 años y hasta como 15 años y nunca construyeron el templo. Porque lo que pasó, explican en las enseñanzas y lo que vemos en la palabra de Dios, es que ellos se acostumbraron a la vida y ya no vieron la necesidad del templo. Estaban involucrados en su vida cotidiana, la rutina de la vida, que el trabajo, que la casa, que los hijos, construyendo sus hogares, haciendo lo otro, su mente puesto, ya perdieron la visión de regresar a su tierra de Judá y reconstruir el templo. Ya no vieron necesidad porque les iba bien. Sembraban, cosechaban, todo les iba bien. Pero Dios se estaba viendo a su pueblo. Ese donde les llegó el problema. Y aquí es donde explica eso. Porque no dedicaban el tiempo, año tras año pasaba y el templo quedaba sin serse construido. Entonces no había templo para ir y adorar y presentar sacrificios, porque la enseñanza y la historia de la palabra de Dios enseña que regresaron y pronto hicieron el altar y empezaron a hacer sacrificios al Señor. Luego que regresaron, luego pusieron altar, pero se quedaron a gusto con solo el altar, pero sin el templo, sin construir. Y hicieron sus vidas y dicen, pues todo nos va bien. Pues, ¿qué necesidad tenemos de tener el templo construido? Hermanos, lo de Dios, como esta palabra que se usa cuando algo es necesario, ¿qué dicen? Es esencial, ¿verdad? Esa es la palabra que se usa en español, essential, something that's needed, something that you can't live without. And this is what the temple of the Lord was for the people of Judah. They needed the temple to be built, but they didn't see it as essential anymore because they became accustomed to not having the temple there, so they could go out their daily life without no worries. They didn't dedicate the time to go in the temple. They used their time for building houses, to buying land, to doing other projects. They had their vision, had left of building a temple, of reconstructing the temple, to just their own personal lives. ¿Verdad? Se fueron de la visión que tenían de regresar a Judá y reconstruir el templo. ¿Qué pasó? La visión se fue. Se acostumbraron, pues ya hemos estado sin templo 2 años aquí, pues así podemos seguir. Hacemos nuestra vida construyendo casas, buscando el propio bien o el propio bien para su casa, pero no la casa de Dios. Y es lo que empieza a hablar aquí donde estamos leyendo. Y por eso dice aquí en la palabra una vez más, en versículo 4, donde habla la palabra de Dios por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Le pregunta, entonces tú puedes estar bien en tu casa sin que el templo esté construido, porque ahí es donde uno va a dedicar su tiempo al Señor, es al templo. Así era para los hermanos judíos. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se interpreta para nosotros? Es el tiempo, porque ya no
necesitamos el templo físicamente, lo que necesitamos es poner de nuestro tiempo personal para con Dios en nuestra vida diaria. Sí se ocupa aquí el lugar para llegar, pero más importante, afuera de este lugar, es nuestro testimonio, nuestra vida dedicada al Señor. Y es lo que habla la historia que hicieron. Y dice en verso 6, que dice, sembráis mucho y recogéis poco. ¿Qué están hablando? Que el Señor ya no daba, dejando que ellos prosperen, porque el Señor se dio cuenta que cómo estaban viviendo su pueblo. No hacían lo que tenían que hacer, estaban ocupados en su propia vida, sus propios pensamientos. Esto es lo que es bueno para mí, y no preocupándose sus deberes con el Señor. Así está casi todo el mundo, hermano. Todos, ¿qué dicen? ¿Qué viene primero? Yo, lo que me conviene a mí, lo que yo necesito es lo más importante. Pues no puedo ayudar ahí, no puedo ayudar acá, no puedo. Es porque lo más importante es que yo esté bien. Pero aquí es lo contrario, lo que dice la palabra de Dios. Dice, primero es lo primero, lo de Dios. Es lo que le estaba hablando el Señor al pueblo, tratando de enseñarles, y les hizo esta enseñanza. Versículo 6. Y seguimos, dice, poco comes y no os sacies, bebes y no quedas satisfecho, os vistes y no os calentéis, y el que trabaja jornal, que dice, recibe su jornal en un saco roto. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Pues ya lo sabemos todos, que aunque trabaje mucho uno, pero nunca le alcanza. ¿Cuántos así hay, hermanos, hijos de Dios, que siempre se están quejando? Nunca me alcanza, y quiero pagar esto, y quiero gastar aquí, quiero hacer lo otro, y nunca me alcanza. ¿Por qué? Porque no le dan lo primero, el amor, el tiempo, el sacrificio, la obediencia, primero a Dios. Y es lo que Dios quiere, que Él sea primero, y es lo que le hablaba al pueblo, y es la enseñanza que recibimos aquí en este libro de Ageo, por medio del profeta que Dios mandó para hablarles al pueblo, que no estaban poniendo a Dios primero. Y seguimos leyendo, dice, así ha dicho, versículo 7, dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y ya es poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Qué les dice? Nomás están ocupados en lo que les convenga, pero no hacen el trabajo que tienen que hacer en mi casa. No se dedican a lo primero. Están primero, todo viene antes de Dios. Es lo que le estaba hablando al pueblo. ¿Cuántos hijos de Dios también en este tiempo que recibimos las enseñanzas, que vemos la situación allá en Israel, alrededor del mundo, vemos lo que está sucediendo? Y cuántos hijos de Dios, pues a ver si llego, pues a ver si leo, pues a ver si ayuno, pues a ver si oro, pues a ver si tengo tiempo para estar con los hermanos, pues a ver si puedo ayudar, a ver si puedo, si hay formas, si Dios me ayuda. Muchos escuchas, muchas excusas, muchas razones, y hasta hermanos que dicen, pues si Dios me ayuda, o si Dios quiere. Hermanos, siempre sabemos, si hay algo bueno que hacer para el Señor sí quiere. Somos nosotros los que tenemos que querer hacerlo, porque Dios sí quiere lo bueno para nosotros. Nosotros somos los que hacemos la decisión, hacerlo o no hacerlo. Pero Dios quiere lo mejor para sus hijos, para nosotros. Entonces, ¿cuántas excusas? Y así estaba su pueblo después de regresar de Babilonia, así estaban. Y por eso la enseñanza sigue en versículo 10, y aquí es donde responde el Señor la forma. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, por eso ya no había cosecha, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Saltiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo,
como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Saltiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Y versículo 15, terminamos en este versículo, dice: en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Dario, es donde terminó esa, donde empezaron la construcción. When it says in verse 14, it says, and the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Josedek, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people, and they came and did work in the house of the Lord of hosts of their God. They came and did the work they should have done for years before, but they had neglected because they got comfortable in their lifestyle. When they returned to Judah, they quickly built up an altar and started sacrificing, yet they didn't build the temple. And this is where they were disobedient to the Lord. This is where they went wrong, because they needed to change their lifestyle. As it says in verse 2, it says, thus speaketh the Lord of hosts, saying, this people say the time is not come, the time that the Lord's house should be built. They didn't feel it necessary. They were living fine. They were building their homes. They were having a good time with their families, raising families, having jobs, farming, doing all these things. But yet for them, they didn't see a need to build up the house of the Lord. That's dangerous when we don't put the time for God. How does that interpret today? Because there's many Christians today that don't put the time to God. They don't dedicate the time to the Lord. They don't dedicate the time to seeking the Lord, to meditating in the Spirit of the Lord, to reading the scriptures, to studying, to coming even to church. Many people, they don't see the need. I've gotten along with, I show up once in a while, or I go once a year, or if I don't feel up to it, or when I feel like, or this and that. And you can get used to it. You can get used to seeking the Lord that way, where you don't see the need that I need to seek the Lord on a constant basis. And this is where the people of Judah, they made the big mistake. When they came out of Babylon, they returned. The Lord gave them the opportunity to return to what? With the purpose to rebuild the temple and to glorify the Lord, to demonstrate to the world that they had their God, and that the God took them out of Babylon and gave them their home again, took them to the promised land, and they were able to worship Him. What did they do? They got used to it. They built on a altar, and they made sacrifices when they first got there. But after a while, they got used to, oh, that's enough. I don't need to do more. I can live with that. And that's how many Christians today, that they see the signs of the times that we're living in. If anywhere you see any aspect of our society, in home, work, school, government, private practice, businesses, everywhere, everything is upside down. Everything is going wrong now. It doesn't matter where you look. Everything's opposed to God. It doesn't matter where you look. Things are going wrong. I drove by here, the city of Vista, and there's the city hall, and they have the post for the flags. And there, along with the post of the flags, there's a big, huge flag flying of the LGBT community right here in the middle of the town. That they have the support of the city to be able to fly their flag right in the center of town. That's how the world is today. They're more important than what's against their beliefs. We can't fly a flag. If you go say, let's put a flag up there, somebody's going to tear it down. They'll never give you permission. But yet, those people have the privilege to fly their own flag in the middle of the city, and that everybody that comes through here can see that they're represented here in this community. That's the time we're living in. We see all the signs of Israel, the Jewish people, of all the things that are going wrong, of how all the countries are gathering to turn against them, left and right, condemning them. Many countries saying they're going to put a state of Palestine, and they're going to recognize it. We see all these things, but yet so many Christians, they don't have the time to dedicate their house to the Lord.
Because this is the house of the Lord here now. Each of us, we're a house of the Lord. This is where we serve, where we seek the Lord, where we glorify the Lord, where we make sacrifices, where we offer up the obedience to the Lord. This is our house. This is what we should be building in us, our testimony with the Lord, to get closer, to seek the Lord. ¿Verdad? Ahora aquí nosotros, el Señor nos da la oportunidad de buscar de Dios, de tomar el tiempo de Dios y de verdad en nuestra vida acercarnos más a Dios. Hermanos, todos somos humanos y todos tenemos fallas y todos todos tenemos algo que nos turba, que nos molesta, que nos detiene de buscar más de Dios, que nos saca del carril algunas veces. Todos tenemos, y por eso necesitamos más acercamiento a Dios para no salirnos, no poner nuestros ojos en las cosas de afuera, pero mantener nuestra visión puesto en nuestra salvación con el Señor. Más en este tiempo que estamos viviendo y sabiendo que nuestro tiempo es tan corto. No nomás por la edad, pero por los tiempos que vivimos. Estamos viendo todo, yo creo todos sabemos de las guerras, no nomás en Israel, también allá con Rusia, con China, con Corea del Norte, con todos estos hombres que están puestos nomás buscando de guerra con alguno otro. Y así es el tiempo que estamos viviendo, hermanos. Yo no sé, o alguien no sabe del tiempo que estamos viviendo, o sí todos saben. Porque a lo mejor soy el único y todos dicen, pues ¿qué pasa, hermano? Mi vida está bien suave, todo va bien, yo no veo problemas. Quiero vivir 100 años más. Pero los hijos de Dios, ¿qué decimos? Queremos que Dios venga pronto y que Dios rescate su pueblo, su iglesia. Es lo que queremos, estar con el Señor. Quiero leer aquí qué dice en el libro de Juan, capítulo 6, verso 27. Dice la palabra de Dios: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Labor not for the meat which perishes, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you, for him that hath God the Father sealed. This is word of God. Es palabra de Dios. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Así está todo el mundo, hermano, turbados. Ahí están luchando, quiero ganar esa casa, quiero tener ese terreno, quiero tener esa mansión, quiero tener este carro, quiero tener esto. Y ahí están luchando, batallando. No dedican el tiempo para Dios. Y nos recordamos, hermanos, esta palabra que habla, que leemos, la santa palabra, no es dirigida al mundo, es dirigida a los hijos de Dios, a nosotros. No dice, ay, esa gente que está trabajando de día y noche para tener casa, esos del mundo. No está dirigida a ellos, está dirigida a nosotros. Dios conoce a su gente, que se quitan la visión de lo que es de Dios y se enfocan en lo que no es para nosotros. No dice la palabra de Dios, no tengas casa, no tengas carro, no tengas trabajo, no. Eso, todos tienen que trabajar, todos tenemos que comer, todos tenemos que vivir donde hacer. Pero lo que enseña la palabra de Dios es no dedicarnos nuestro corazón a esas cosas. Lo primero es Dios, y después todo Dios nos va a dar. Así lo ha hecho el Señor. Dios, aun cuando hemos estado en lucha y prueba, aun cuando hemos tenido momentos que algunos han pasado, que no hay suficiente de comer, que no hay suficiente para pagar los biles, que ha faltado, pero aún así Dios nunca nos ha dejado, aún en esos momentos. Porque yo pienso la mayor parte de nosotros, todos hemos pasado momentos difíciles, económicos o de salud o de algún problema, todos, pero siempre el Señor ha estado con nosotros. Aún en esos momentos no nos ha dejado. Todo, yo creo, podemos testificar y decir, Dios ha estado conmigo, nunca me ha dejado. En los momentos más difíciles, Dios ha estado ahí, me ha ayudado, me ha sacado de los apuros, cuando aún pensé que hoy pues no hay forma, y ahí Dios pone los medios. Dios lo ha hecho.
y lo va a seguir haciendo. Pero aún la palabra de Dios dice que no estén ahí preocupados por la comida que perece. Pero así están los hijos de Dios, turbados para obtener cosas que no son eternas, que son temporales. No es nada mal tener un trabajo, no es nada mal tener un carro, no es nada mal tener un hogar, no es nada mal tener dinero, no. Es la cosa, lo que es mal es cuando el Hijo de Dios pone su corazón y pierde su visión de por qué estamos aquí, el propósito, por qué Dios nos ha puesto en este lugar, en este tiempo, es para glorificarlo a Él, para servirle a Él, para poner, como dice uno, poner lo primero es lo primero. ¿Y qué es lo primero para los hijos de Dios? Pues Dios mismo. El servicio a Dios es lo primero. Sobre todo, no hay nada más que debe venir antes que Dios. Y aquí en el libro de Mateo, the book of Matthew chapter 6, verse 33, capítulo 6, versículo 33, donde todos hemos leído muchas veces. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué dice? Añadidas. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. What do? The word of God says, the first things first. The things of God have to come first in our life. There can never be anything more important in our lives than God, of what he wants, of being obedient, of doing God's will in our life. There can never be nothing more important than doing what God has commanded us to do. Nunca, hermano, no puede haber nada más importante que hacer la voluntad de Dios primero. Pero ¿qué ha pasado con muchos hijos de Dios? Primero le prueban esto, primero prueban lo otro, y cuando no les sale, pues a ver si Dios me ayuda, no sé ya qué más hacer. Eso no es forma, no es lo que Dios pide de nosotros. Dios quiere que primero hagamos lo que es de Dios y obedezcamos lo que la palabra de Dios dice, guiarnos por medio del Espíritu Santo y no preocuparnos por lo demás, porque Dios ahí dice, ahí Dios se va a encargar. ¿Qué dice su palabra? Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas. No dice algunas o esto o poco. La palabra de Dios dice, todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué decir, hermano? No quiere decir, hermano, va a decir, entonces, hermano, no me preocupo ni voy a trabajar porque Dios va a añadir. No dice eso la palabra de Dios tampoco. No debemos de confundirnos. Pues me quedo en la casa, de una forma u otra, Dios me va a mandar un cheque. No dice eso. Nadie se debe, pues no voy a cocinar, pero la comida está en el refrigerador. A ver, Dios solo la va a preparar y ya me siento a comer. No, tampoco, no así habla el Señor. Porque unos van a pensar, pues entonces no se tiene que hacer nada, más me rajo, no tengo que trabajar, no tengo que preocuparme, ¿cómo se va a pagar los gastos? Yo no sé, pues no dice eso. Dice, mientras que ponemos Dios primero, ¿qué va a hacer? Nos va a dar fuerzas, nos va a dar salud, nos va a dar entendimiento, va a poner los medios, va a dar el trabajo, va a abrir puertas, va a hacer todo para que todo lo demás se pueda cumplir. Es lo que Dios va a hacer cuando lo ponemos a Él primero. Y eso es lo que le habló el profeta Ageo. Por eso mandó a su profeta para hablarle al pueblo. ¿Qué dice? Ahí habla de los que trabajan y el saco roto. ¿Qué enseña? Que trabajan y juntan y nunca les alcanza. ¿Por qué? Porque es como un saco roto que está poniendo y por abajo está. Y pues nunca me alcanza. ¿Por qué? Porque Dios no es primero. Porque en tu vida no pones a Dios primero. Y trabajo mucho, ¿y dónde está el fruto? No hay fruto. ¿Por qué? Porque Dios no permite que sus hijos, por eso mandó a su profeta para llamarles la atención a su pueblo. ¿Y qué dice? Ahí verso 14, 15, ahí termina y dice, y se despertó ¿qué? El Espíritu en ellos, por medio del Espíritu de Dios. ¿Y qué hicieron? Se pusieron a trabajar en el templo y construir y levantar el templo del Señor. Lo primero, llegaron, el Señor los sacó de Babilonia, regresaron a Judá, y muchos los que llegaron a Judá eran nacidos en Babilonia, pero fueron con esa
en su mente esa promesa del Señor, ese anhelo de regresar a la tierra. Así salieron de Babilonia diciendo, vamos a llegar a nuestra tierra y vamos a construir el templo. Así llegaron con una buena mente, hermanos. Así como muchos dicen, ay, pues empezó todo bien y pues no sé dónde me distraí, las cosas cambiaron y no llegué a la meta que quería. Hay muchos que así, hay muchos hijos de Dios que así empiezan bien, en el buen sentir, buen pensamiento, en el espíritu correcto, y después, ¿qué pasa? Se van distrayendo y luego su visión cambió y ya no son constantes como eran en un tiempo. Ya no son constantes con el Señor en su vida personal, ya no oran como antes. ¿Cuántos hermanos hemos conocido cuando empezaron a servir al Señor? Fervientes, oraban diario, leyeron la Biblia diario, no faltaba ni un servicio, oración, culto aquí en toda la ciudad, si es aquí, si es allá, pero ahí llego, salgo del trabajo y llego. Y después al tiempo empiezan a faltar. Yo me acuerdo ya son más de 20 años, 25 años yo creo ya, y el templo aquí en Vista estaba aquí por esta misma calle Santa Fe, acá unas cuadras adelante. Y yo me acuerdo unos días que había servicio entre semana y yo estaba trabajando tarde unos días y salía del trabajo a las 7, 8. Y hermanos, yo me acuerdo en los últimos minutos del trabajo, mi mente nomás estaba, ya tengo que trabajar, para irme corriendo. Y no llegaba a mi casa a bañarme, cambiar, me iba directo de mi trabajo, que trabajaba en Oceanside, y me venía directo al templo aquí, y llegaba tarde. Pero decía, gracias Señor, porque aunque llegue tarde, todavía alcancé palabra, todavía alcancé oración, todavía alcancé recibir bendición de Dios. Y saliendo del trabajo salía con un anhelo de que quiero llegar al trabajo. Y así era el sentir, y le di gracias y le doy gracias a Dios que nunca se me ha quitado ese sentir de constante, todos los días necesito algo de Dios. Si es leer la Biblia, si es escuchar mensaje por medio del YouTube, de predicaciones que están al corriente o pasado, si es esto, pero no pasar un día sin leer la Biblia, sin orar. Y le doy gracias a Dios que desde ese tiempo, muchos años atrás hasta la fecha, todavía está ese sentir en mí, como así dice la palabra de Dios del pueblo, de nuestros hermanos, que se despertó ese espíritu en ellos. Y hay que hacer lo que tenemos que hacer, hay que hacer lo primero. Y le doy gracias a Dios porque hasta esta fecha, aunque el cuerpo se cansa, aunque físicamente o mentalmente, como uno quiera decir, nos cansamos, tenemos lucha, prueba, necesidad, desánimo, pero Dios no nos ha dejado nomás, pues aquí me quedo acostado, no tengo necesidad de ir a la iglesia hoy. Gracias a Dios, porque eso le ha sucedido a muchos hijos de Dios, muchos de nuestros hermanos que ya no se congregan, ya no buscan de Dios, no nomás dejaron la iglesia, pero lo más peor, han dejado a Dios. Eso nos debe causar a nosotros algo en nosotros, que oremos por nuestros hermanos. No decir, ay, pues que ni modo. No, hermanos, nos debe de conseguir y sentir algo. No, vamos a parar de orar por ellos. No vamos a parar de pedir por nuestros hermanos que se han alejado de Dios, nomás porque no los vemos y decir, ay, pues fuera de vista, fuera de mente. No, hermanos, son nuestros hermanos, son hijos de Dios. Hay que nosotros seguir orando por estos hermanos que se han caído, se han distraído, han perdido visión, se han desanimado, lo que ha sucedido en su vida, pero que Dios tenga misericordia de nosotros y de ellos también. Y que un día les dé la oportunidad de regresar al templo del Señor y volver de nuevo a tener ese sentir como Dios ha puesto en nosotros. Porque hermanos, si nosotros no estamos aquí en este día de culto, ¿estamos contentos, estamos felices? No, porque sabemos que aquí tenemos que estar. Quizás veces que no podemos estar en el servicio, estamos de viaje, estamos enfermos, algo sucede que no se puede llegar, pero nuestra mente, nuestro corazón, estamos en la iglesia. Me acuerdo estando en el trabajo unas veces y no podía llegar al culto. Por medio del trabajo tenía que cumplir y estaba en el trabajo, estaba haciendo mi trabajo, pero mi mente y mi corazón estaba en el servicio.
miraba mi reloj y decía, ahorita están orando, ahorita están cantando alabanzas, ahorita es la hora de la predicación. Así estaba mi mente y ahí estaba trabajando, tenía que cumplir con mis deberes, con mis responsabilidades. Pero mi corazón, mi mente no estaba en el trabajo, estaba en la iglesia, en el servicio. Y las veces que trabajaba tarde y alcanzaba a llegar, decía, gloria a Dios, alcancé, Dios me permitió, aunque llegué tarde, pero alcancé, gracias Señor. Una vez más pude estar en tu casa, una vez más pude sentir tu presencia. Hermanos, el tiempo que vivimos tan corto que tenemos,